Bienvenidos a Voces del Archivo, un espacio para conversar con las personas que están detrás de los libros, las ideas, la cultura y esas historias que muchas veces permanecen escondidas detrás de lo que conocemos. Hoy vamos a hablar de música, pero no solamente de canciones. Hay canciones que escuchamos durante 3 o 4 minutos y luego desaparecen, pero existen otras que quedan asociadas a una época, a un lugar, a una generación e incluso a momentos muy concretos de nuestra propia vida. Nuestro invitado de hoy es Fabián Eduardo Arango Archila, historiador, escritor, investigador y melómano. Ha convertido su pasión por el rock, el pop y sus diferentes vertientes en investigación, docencia y escritura. Hoy nos acompaña para conversar alrededor de su libro Memorias del Rock y del Pop Volumen 1, un recorrido por historias vinculadas a canciones de las décadas de los 70, 80 y 90. Fabián, bienvenido a Voces del Archivo. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti, buenas noches. Muchas gracias a ti, Javier, por invitarme a tu programa y pues contentos acá de presentarle a todos los que ven el video y a los melómanos, pues mi libro sobre música rock y pop en inglés, más que todo clásica, 70s, 80s, 90s. Y bueno, este es el primer libro de una serie. Entonces, pues bueno, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Gracias, Fabián. Pero antes de que topemos netamente lo del libro, quisiera empezar a conocer un poco quién es el escritor. Fabián, tú mismo te defines como melómano desde niño. ¿Cuál es tu primer recuerdo realmente poderoso asociado a la música? Pues mira, eso fue en 1992, cuando aquí en Colombia no venía ninguna banda internacional porque, pues, por la inseguridad, el narcotráfico, eh, más que todo, pues, por eso. Y bueno, el alto costo de los impuestos para los artistas. Y Guns N' Roses vino en 1992 a supuestamente dar dos conciertos en Bogotá y su equipo se quedó en Venezuela cuando Hugo Chávez dio un golpe de estado en Venezuela y los Guns N' Roses pues estaban en Venezuela, en Caracas, vinieron a dar el concierto en Colombia y se les quedó, según ellos, la mitad de su equipo allá. Entonces llegaron acá sin la mitad de sus parlantes, de sus amplificadores, de sus micrófonos y pues dijeron que solamente daban un concierto. Obviamente eso provocó la furia de mucha gente aquí en Bogotá, hubo muchos desmanes, sé que en Perú, no sé si en Ecuador estuvieron, también pasó más o menos lo mismo, una banda bastante problemática pero también muy buena y mi recuerdo principal es que yo estaba en primero bachillerato, en la secundaria, en sexto grado que llaman, y yo quería ir al concierto y obviamente mis padres no me dejaron pues porque yo era un pelado de 12 años y pues que me iban a dejar ir a eso y pues menos mal, hoy en día agradezco, ¿no? ¿Qué tal yo haber ido a ese concierto? Pero fue más o menos Guns N' Roses como que con la banda que me inicié. Además era una banda muy polémica porque era la época en que te decían en el colegio que todo el rock pesado o el heavy metal tenía mensajes endemoniados y sobre todo aquí en Colombia que pues digamos estudiamos mucho, muchos de los que estudiamos en esa época era una educación católica y ya te imaginarás pues la influencia del clero en contra de la música rock. Ahora, yo no es que esté defendiendo ninguna banda, ¿sí? Los Guns N' Roses, como muchas otras, han hecho sus cosas malas, pero aquí lo que se trata es de apreciar su música y pues a mí me fascina esa banda como muchas otras, ¿no? No es que sea mi favorita, pero ahorita hoy en día hay muchas más, pero digamos en Colombia, sobre todo en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, que es donde se mueve más el rock, digamos, y los que tienen más de 40 años, pues Guns N' Roses fue la banda que marcó esa generación, por lo que te digo, por los conciertos, las emisoras aquí lo promocionaban mucho, entonces esa fue como mi primera anécdota rockera. Y fue con lo que yo me inicié a escuchar radio. Incluso yo me inicié tarde porque mis compañeros cuando estaban en primaria les gustaba era ya pues sí emisoras y de todo tipo de música rock y pop y yo todavía estaba jugando con Legos. Entonces pues yo la música fue apenas entrar al bachillerato, como te digo, 12 años, no sé cómo lo llamen en Ecuador, bueno, la secundaria. Entonces sí, pues ahí empezó
mi época rockera, sonaba también The Cure, sonaba mucho Gloria Estefan, sonaba John Secada, eso así, Magneto en español, así es lo que más me acuerdo, pero finales del 92 fue cuando yo empecé en sí con la música. Ya en 1993 sí ya empecé a conocer muchas más bandas, tanto en español como en inglés, pero digamos el año de inicio mío en la música fue 1992. Y Fabián, ¿qué tenía esa música de Guns N' Roses que consiguió quedarse contigo? Pues básicamente a mí me gustaba era la propuesta de las guitarras que tenían, el sonido pesado que tenían. Bueno, no te voy a negar, obviamente la polémica vende porque era como nos decía el profesor de religión en esa época, todo lo amarillista vende. Si ustedes ayudan a pasar la calle a una anciana, eso no sale en ningún periódico. Pero si ustedes a esa misma anciana la empujan, a eso sí va a salir en todos los periódicos. Entonces, pues en el mundo del rock, pues eso ha funcionado así, porque eso moja prensa, o sea, los medios, es noticia un suceso polémico. Entonces, pues obviamente ese fue el marketing que llegó hacia todos los jóvenes, además que obviamente uno de adolescente es muy manipulable, ¿sí? Pero digamos en sonidos rockeros, sí, no, me gustaba, era bastante la propuesta de rock en sí. Incluso me acuerdo que en el colegio decíamos, los compañeros más metaleros me decían, ah, es que esto sí, ya los Guns N' Roses no son tan rock porque le están metiendo teclados, se han convertido en una orquesta, antes eran mejores, y bueno, es discutible, sí, pero digamos, pues uno que se da a influir en esa época, pues digamos, pero ya estaba uno formando su carácter musical, digamos, era la composición básica de una banda rockera, bajo, batería, guitarra o dos guitarras y cantante. Ya después obviamente le metieron más instrumentos, pero bueno, que yo tomara álbum por álbum o disco por disco para mirar los créditos, no, a esa edad no, ahorita sí ya me lo sé de memoria, pero a esa edad todavía no, pero digamos era eso. Y obviamente no te lo voy a negar, las tres emisoras que yo oía de rock pasaban mucho Guns N' Roses, entonces eso ayudaba bastante. En el colegio también era un grupo que polarizaba mucho, entonces a algunos no les gustaba, otros sí les gustaba. Entonces, como la política, todo lo que sea polarización, pues vende más en su momento. Entonces, esa es la historia. Y Fabián, ¿en qué momento el aficionado que escuchaba música empezó a convertirse en el investigador que quería saber qué había detrás de esas canciones? Bueno, eso sí ya fue a medida que fui avanzando en edad, pero básicamente a finales del colegio, me acuerdo que escribí mi primer artículo para la prensa del colegio y era algo así como el rock en España. Entonces, pues yo decía, bueno, que España es un país que tiene tantos millones de habitantes y que les gusta cierta música, y que aquí bandas españolas que han sonado en Colombia, pues mucho de Cristina y los Subterráneos, La Unión, Presuntos Implicados, entonces me basé en eso, pero obviamente en el colegio tú todavía estás muy, pues no tienes elementos muchos para investigación, sobre todo un colegio, digamos, tan enfocado a las matemáticas como era el mío, todo lo que fuera literatura o arte pues era un segundo, tercer, cuarto plano, ¿sí? Ya en la universidad un poquito más, pero fue más que todo autodidacta. O sea, yo empecé mi investigación en sí como en el 2003. Yo empecé mucho a tabular mucho álbum, mucho disco, a copiar los listados de varios países, eso sí tengo una gran investigación sobre ello. Cada rato que puedo compro libros, a veces me toca importarlos, a veces pues cuando estuve en España sí compré una biblia rockera de todos los conteos oficiales de España, cuando estuve en Canadá, en Estados Unidos, todo lo de la revista Billboard, allá sí se mueve más, pedía mucho libro en préstamo interbibliotecario, entonces, y hoy en día con bases de datos también es más fácil, digamos con el acceso que a ti te dan como docente en las universidades, puedes acceder a bases de datos de varios países, entre ellos pues yo consulto mucho la revista Billboard, no la página web, sino digamos los archivos que habían que están digitalizados en papel, entonces ahí veía mucho la sección de Hits of the World, incluso dicen que había una sección latina de la música Billboard, de la revista Billboard, pero realmente yo nunca la he podido encontrar. Pues bueno, todavía me queda bastante de vida como para seguir averiguándolo.
pero obviamente, digamos, todo el enfoque está más que todo a los países del primer mundo, entonces que se mueve más el formato sencillo, aquí en Latinoamérica el formato single pues era muy apetecido, incluso podía ser más costoso que un álbum completo porque eran productos importados, pues tocaba traerlos de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Entonces, bueno, pues para responder tu pregunta, 2003, ese fue el año en que empecé a hacer ya como a tabular todo lo que sabía y después ya empecé a meterle mucho más, o sea, yo en mi Excel, en el Word, en el PowerPoint tengo una gran cantidad de bases de datos que un día, pues un día fue hace un año, hace unos 2 años que yo dije, uy, yo debería aprovechar todo lo que sé de música y empezar a vender libros pequeños pero empezar a monetizar el conocimiento. Entonces, bueno, en eso empecé, pero la investigación llevo más de 20 años. Ya la puesta en práctica, pues apenas desde hace 2 años y con fuerza desde este año. Porque hace 2 años yo dije, sí, listo, publico mi libro, pero no era, digamos, como para sacarle lucro. Y digamos ya cuando yo empecé a vender en Amazon, dije, esto funciona. Yo puse mi libro en Amazon como estando desocupado cuando realmente se empezó a vender y realmente la gente empezó a hacer comentarios y bueno, entonces yo dije, bueno, esto tiene bastante potencial. Entonces, pues en eso vamos, Javier, imagínate. Bueno, tú tienes formación en historia, literatura y comunicación, y eso probablemente hace que escuches una canción de una manera muy distinta del resto de nosotros. Desde la mirada de un historiador, ¿una canción puede funcionar también como un documento de una época? Claro, claro que sí. Por ejemplo, sí, es que la historia de la música y muchas canciones tienen mucha crítica social, mucha crítica política, entonces muchas de ellas, claro, es una foto del momento. Incluso así no, así los autores o los compositores y los letristas no quieran poner un suceso histórico, sino digamos historias de amor, todo está influido por la época, o sea, no es lo mismo el amor concebido en los años 60 bajo el movimiento hippie, bajo el movimiento psicodélico que digamos en los 90. Entonces, obviamente el medio, el historiador es hijo de su tiempo, el autor es hijo de su tiempo, definitivamente. Entonces, todo eso influye, quiéralo uno o no, en la composición de canciones. Pero bueno, pues te nombro bastantes ejemplos, digamos así, más de grupos como más sociopolíticos. En inglés está Rage Against the Machine, Green Day, en español, por ejemplo, están desde México Molotov, pero también, digamos, son grupos que se conciben como desde una posición más anárquica, es más antisistema. Rara vez es, digamos, para defender un mandatario, rara vez es para defender un presidente, porque ellos funcionan es con los medios de comunicación tradicionales. O sea, yo no critico eso, sino simplemente pues contesto la pregunta. Ahora, que uno esté de acuerdo con las letras de las canciones, pues pueda que sí, pueda que no, pero uno se basa, o bueno, al menos yo me baso es más que todo en la melodía, en el compás, en el ritmo, en la entrada de los instrumentos y sobre todo a mí me fascina, soy un adicto a eso y colecciono eso mucho, como te digo, es los listados de la revista Billboard. O sea, yo veía muchos programas desde joven de Hits of the World, de los éxitos en diferentes países, más que todo está limitado, como te digo, a Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Inglaterra, países latinos es difícil conseguir conteos o listados oficiales al menos, pero sería muy interesante pues de una emisora cualquiera de un país latino tener digamos un conteo así, sepa uno que no es que fueran reales, sino ellos acomodaban dependiendo de la payola que les daban las disqueras, pues las primeras posiciones en un listado. Pero sería muy interesante saberlo porque es que cada canción también obedece a un momento histórico, o cada prohibición de la canción también. Por ejemplo, allá en la BBC de Londres también han baneado canciones en el aire, o aquí en Colombia mismo, o sea, o por ejemplo las canciones que nos venían del rock en español. Yo me acuerdo mucho de una canción, no sé si sonó en el Ecuador, en el año 94, se llamaba La Cabra, de los Farm López, era un grupo español, digamos, caricaturesco,
y bueno, y cuando decían la palabrota en la canción, ponían un pitico, no se podía decir groserías al aire en las canciones, entonces, claro, eso era, digamos, medio censura, pero todo era parte, digamos, de la lírica de las letras, entonces era muy interesante. Y todo eso es, como historiador, es muy interesante zambullirse en el mundo o ligar el mundo de la historia de la música con el mundo de la historia cultural y sociopolítica. Entonces, y más interesante para mí porque, como te digo, es lo que llaman el mainstream, la corriente principal del rock, o sea, el rock comercial. Pues cuántas semanas pasó en el número uno, quién lo desplazó, hasta qué posición llegó, sí, todo eso, dónde fue grabado el disco. Entonces, todos esos datos son datos curiosos que se encuentra uno mucho. Ahora bien, digamos, para responder una pregunta, pues otra cosa que quería decirte era que, por ejemplo, Amazon prohíbe mucho poner letras de canciones, o sea, incluso te pueden cerrar la cuenta por eso. Entonces yo no, realmente yo no pongo letras de canciones en mis textos. Yo digo de qué temática trató una canción, listo, pero eso es diferente de copiar todo, tres estrofas, cuatro estrofas, dos coros, porque bueno, claro, eso está protegido por derechos de autor. Entonces, obviamente, pero obviamente, pues yo deduzco de las letras y además que el inglés es un idioma también tan rico que tiene dobles significados, entonces es interesante analizar, pero como te digo, mi punto de vista es más que todo los listados, las tablas de posiciones, los rankings, y en Estados Unidos, por ejemplo, hay rankings también para muy específicos, que el ranking del rhythm and blues, que el ranking del soul, que el ranking del reggae, que el del rock, que el ranking de cuántos sonaban los maxi singles que sonaban solo en discotecas, o hay otros conteos especializados solamente en lo que suena en la radio, porque allá sí todo está computalizado, o sea, todo es tan estrictamente en las regalías, que claro, para hallar los autores y los compositores para cobrar sus regalías, todo ya está computalizado. O sea, tú comprabas en Estados Unidos un disco compacto y pum, lo pasabas en la maquinita y automáticamente decía 3.425.000 copias vendidas de este disco. Entonces de ahí las disqueras iban deduciendo las regalías. Entonces todo eso me parece muy interesante, aunque aunque mi especialidad no es que sean los números, pero obviamente la suma de la resta, la división y la multiplicación, pues obviamente se manejan con todo decoro. Entonces, imagínate, esa es la historia de aquí del autor. Y de todo lo que tú nos cuestas, de esa curiosidad, ha surgido lo que es tu obra Memorias del Rock y del Pop, el volumen uno. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo nace este libro? ¿Hubo algún momento concreto en el que dijiste, estas historias tienen que convertirse en un libro? Sí, imagínate que hace tiempos yo tenía un índice de microhistorias del rock. Entonces, por ejemplo, te cuento, yo anoté una vez en una página, y eso te estoy hablando de hace 10 años, o sea, yo hace 10 años tenía ya hecho el índice del libro, pero no lo tenía escrito. Entonces, por ejemplo, microhistorias, digamos que los inmigrantes, el, el capítulo de los inmigrantes trata básicamente de grandes artistas que triunfaron en el primer mundo, pero que nacieron en el tercer mundo. Un ejemplo muy claro, Shakira. Nuestra Shakira es barranquillera de Colombia. Obviamente aquí se conoció con sus canciones en español, pero si ella quería triunfar, pues obviamente tenía que cantar en inglés e irse para el primer mundo. Entonces ese fue un ejemplo, por ejemplo. O Gloria Estefan, pues si se hubiera quedado en Cuba, pues no podría grabar ni un álbum, pero pues afortunadamente se fue a Miami y allá, bueno, con la Miami Sound Machine grabó sus discos. Otro ejemplo más rockero, Queen. Freddie Mercury era de Tanzania, de Zimbabue, de un país africano que obviamente inmigró rápido para Gran Bretaña, pasó también una temporada creo que en la India, y bueno, pero claro, Chris de Burgh, no sé si lo conoces, el que cantaba de Lady in Red. Él supuestamente es irlandés o británico, pero nació en Argentina. Entonces
Incluso esa canción yo la tengo por ahí en versión en español, está en YouTube en versión en español, ese dato curioso ahí lo puse en el libro. Entonces estas historias nacieron básicamente hace 10 años, yo escribí el libro por allá hace unos 8 años y lo mandé a 2 editoriales. Una me mandó una carta al otro día diciendo que gracias, pero que no tenían esa línea de investigación. Y otra, sí que, pues que era Penguin Random House, que pues, estaba apostando muy duro, pues a los 3 meses me contestaron que no, gracias. Y gracias a Dios, porque yo, pues qué tal uno estar metido en el mundo de las editoriales. Yo si te soy franco, ahorita a mí me llama hoy en día, me llama una editorial, yo digo, no, no es negocio para mí, gracias, me va mejor por mi cuenta porque yo ya hago las portadas, yo ya manejo la parte jurídica, yo también diagramo, maqueto los libros, soy 100% autónomo de mi trabajo, si no me gusta una portada la cambio, si no me gusta una descripción la cambio, Amazon te da esa independencia, otras plataformas también te las dan porque bueno, no nos podemos limitar solamente a Amazon. La única forma que yo dijera que sí a una editorial, listo, publíqueme, sería una editorial que diga, Fabián, te ofrecemos no tanto ni las regalías, pero digamos contratos que no sean leoninos para ellos. O sea, por ejemplo, si a mí una editorial me dice, te pago solamente 5% de regalías, pero te traducimos tus libros al inglés, listo, de una, porque es que una traducción, sí, sí, una traducción de calidad, ¿sí? No una traducción de inteligencia artificial, que son buenas, pero no para, ya no para comercializar, ¿sí? Pero digamos, eso sí lo tomaría yo y por otra razón, porque mis libros no tienen fotos reales de artistas, pues por derechos de autor, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que le pongo al ChatGPT, créame una imagen de alguien, por ejemplo, si estoy hablando de una cantante, de una diva mujer, yo ponme una mujer de pelo crespo y de raza afroamericana y ya, pero no le pongo el nombre del artista. Entonces el ChatGPT me hace eso y listo, libre de derechos de autor, porque pues el ChatGPT es el dueño de los derechos, bueno, y al darle el prompt, el guión yo, las instrucciones, pues quedo yo como dueño de los derechos. Entonces, pues Amazon mismo no pone problema por imágenes generadas por inteligencia artificial, desde que seas honesto y digas, sí, yo usé la inteligencia artificial y hice muy poca edición, o a veces hago edición de las fotos porque también yo las oscurezco, las pongo más claras, más oscuras, les corto cierto pedazo, pues depende también de las fotos, no, no todas son, no es que yo coja y pegue de una vez, no, y es pensada la foto. Entonces, por ejemplo, mi portada de un libro de Santana tiene timbales en vez de guitarras eléctricas. No sé, digamos algún libro de cantantes femeninas, de Blondie, de Evanescence, ¿sí? De No Doubt, tienen a una mujer como al frente, como símbolo de que ellas eran como las líderes de la banda. Entonces, cosas así. Y obviamente, digamos, para feminizar más a la mujer, obviamente, digamos, hago que se vea, digamos por ejemplo, con el pelo largo, con un micrófono, con falda, que se distinga más, que haya contraste. Ese es uno de los principios elementales de las portadas, tanto en Amazon como en cualquier tipo de portada, que haya contraste. Eso ni hablar de los colores, ¿no? Que ya yo tengo mis colores corporativos que son el verde biche, el negro y el blanco, pues para los títulos, para la tipografía. Entonces ya toda mi colección, si la pudiste ver, o bueno, acá en el enlace supongo quedan los enlaces de tanto de mis libros en Amazon como en una plataforma muy buena, a mí me ha gustado bastante, que se llama Autores Editores. Esta plataforma es muy buena porque Amazon es muy bueno para España, para Estados Unidos y algo para México. Pero Autores Editores te cubre toda Latinoamérica en cuanto al libro en papel y te cobran pues sí, te cobran el 20% de comisión, pero ellos se encargan de la impresión, de la encuadernación, de enviar el libro al usuario. Entonces pues me parece muy bueno también. Entonces y es fácil relativamente subir los libros allí también. Entonces pues hay que manejar, entre más plataformas uno maneje, pues mejor. Estoy indagando también entrar a Hotmart,
porque Hotmart tiene una ventaja. Hotmart tiene la ventaja que los microlibros también se mueven mucho. Entonces, esa ventaja, pues, no creas, yo también voy a hacer no solamente libros, sino folletos. Entonces un folleto en Hotmart lo puedes vender a $2, a $3 y son libros de 20 páginas. Entonces, y la gente los compra, como en Amazon. Entonces, solo claro, ahora, eso no es de un día para otro que esto se haga realidad, pero de todas maneras, pues obviamente yo pienso, pues yo he aprendido bastante. Todo esto es un aprendizaje que no te lo da la universidad, ni ninguna maestría, ni ningún PhD. Te dan las bases, te dan la teoría, pero la práctica uno la hace. Entonces yo ya manejo Amazon muy bien, Hotmart relativamente bien, y el propósito del próximo año, cuando tenga más libros escritos, ya es aprender Facebook Ads, Instagram Ads, y pum, listo, llegarle al melómano puntual que le gusta esas bandas o esos artistas por medio de esos anuncios. Entonces, o Amazon Ads, de pronto también sería interesante aprender. Vamos a ver, pero Javier, la cuestión es también que pues, si Dios quiere, cuando llegue yo a un catálogo ya de 100 libros, la idea es abrir mi propia página web y no depender de ninguna otra. Entonces eso sería lo mejor, pero pues eso calculo yo que pueden pasar unos 3 años. Ahorita ya tengo 30 libros escritos. Entonces, bueno, 30 escritos y están en proceso de registro. Aquí con derechos, la Dirección Nacional de Derechos de Autor te puede tomar más o menos pues a mí hay algunos que se demoran 2 meses, hay otro que se me ha demorado 6 meses en el registro, pero libro que se registra, libro que voy subiendo. Entonces, pues en eso estoy, porque como te digo, también manejar la parte jurídica, y es que todo es un aprendizaje. O sea, no, el oficio del escritor no solamente es escribir, sino también dedicarse a lo jurídico, la diagramación, la maquetación, la realización de portadas, la realización de imágenes, la, ¿qué? Lo más importante, la publicidad digital, el marketing digital. Entonces eso sí me gusta también bastante, y como te digo, es cuestión de aprender Facebook Ads, Amazon Ads. Entonces para apalancarse uno en todo eso, pues para vender más libros y tomarlo ya como un negocio. Entonces, pues lo importante es que yo ya casi llego al punto de equilibrio, como llaman los publicistas en el libro. O sea, todo lo que yo invertí para crear este libro, que fue con una editorial muy buena de autopublicación en España, letra minúscula, que pues me gustó mucho, sobre todo por lo honrados que son. Entonces ellos te cobran listo, lo que es, no hay queda uno el 100% con los derechos. Claro, hay que pagar en euros, pero realmente yo en Colombia no encontré así, digamos, una editorial que me ofreciera un paquete completo, porque sí, hay algún amigo que te dice, ay Fabián, yo le corrijo el estilo, hay otro que te dice, yo le hago la portada, hay otro que te dice, yo le diagramo, pero para poner 3, 4, 5 personas de acuerdo, no, mejor pagar un paquete así sea un poquito más costoso en euros, pero además ya que sea una empresa pues consolidada. Pero ahora, eso fue el inicio. Yo ya, como te digo, yo ya en base a esto, yo ya hice el resto de portadas. Entonces, en base al concepto que yo le dije al diseñador, póngamele un vinilo a la O del vocablo de la palabra rock. Póngale un vinilo porque esa es mi marca corporativa. Entonces, listo, me lo hizo. Y ya yo de resto hice el resto. Que quiero una guitarra o un bajo eléctrico o una batería, listo, que quiero el color verde como ves acá. Incluso Javier, esta carátula que tengo acá, después incluso este puede ser vendido como un libro reliquia, en el sentido como son el primer demo del autor, porque hoy en día la carátula es más brillante, el verde es más biche, más neón. Entonces, bueno, eso podría ser como para coleccionistas después. Entonces, en eso estoy pues aprendiendo. Entonces, imagínate, y pues ya, pues con la humildad del caso ya uno sabe bastante, y pues puede poner sus libros en Amazon, y sabe trucos en Amazon, porque imagínate, incluso todavía uno sigue aprendiendo muchos trucos en Amazon, muchas de las cosas que también son prohibidas, porque en principio cuando yo ideé esto, yo dije, uy, voy a ponerle letras de canciones.
cuando no, cuando empecé a oír comentarios de que eso era, podría tener uno problemas, no, eliminé íntegro todo de letras de canciones, pues para precisamente para prevenir eso. Entonces, bueno, pues creo que he contestado a tu pregunta. Sí, sí. Y hay algo que me llama la atención de tu libro, ¿no? Tu recorrido abarca principalmente los años 70, 80 y 90. ¿Qué tienen esas tres décadas que te resultaban especialmente fértiles para contar historias? Bueno, yo creo que por lo que crecí en esa época, yo mira, como te dije, era pegado a la radio, eh, básicamente desde el año 92 a finales hasta el 98, escuchando todos los sábados los listados que habían en las distintas emisoras, sábados o domingos. Incluso algunos salían en la prensa y bueno, yo los copiaba o bueno, y ya te imaginarás la ortografía de esa época. Entonces, pues como uno no sabía, yo no es que supiera mucho inglés en esa, ahorita sí, pero mi colegio no era bilingüe y pues claro, yo la primera frase que se me atravesaba yo la escribía y ya, bueno, a medida que pasaba el tiempo, listo, la iba perfeccionando. Pero para contestar tu pregunta, yo creo que es por lo que crecí con esa época. Era la época en Colombia, era la época del cassette. En Estados Unidos ya era la época del disco compacto, del CD. Pero como aquí nos llega todo tarde, pues yo todavía grababa mucho en cassette. Sí, sí, mi equipo de sonido tenía compact disc, pero te imaginas. Entonces yo empezaba a copiar todas esas canciones. De los 70s algo, bastante, sobre todo la música disco y tal cual, digamos, banda legendaria de The Doors, Queen, Led Zeppelin, pasaban como mucho las canciones más famosas. En cambio de los 60s, sí es una década que yo me considero un poquito ignorante. Ahorita en Colombia, aquí o en Bogotá al menos, las emisoras lo único que pasan de los 60 es si tú coges una programación de radio, de una emisora cualquiera, y contabilizas cuántas canciones de los Beatles pasan en un día, pasan unas tres, diferentes o no, pero generalmente no pasan más de 10, ¿listo? Y solamente de los 60 pasan los Beatles. Por allá yo, por ejemplo, o sea, yo grabé en algún cassette, digamos, de las emisoras, grabé canciones alguna vez de Simon and Garfunkel, o de El Cóndor Pasa, que es una canción muy andina. Eh, yo me acuerdo de Trox, de Archies, de así grupos de zombies, así grupos, pero que se tenían una o dos canciones buenas, solamente tal vez, bueno, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, pero eso ya es 80s, pero de los 60 realmente muy poco, y de los 50 sí que menos. Si tú me preguntas cuántas canciones conozco yo de los 50, por ahí tal cual de Frank Sinatra, de Elvis Presley, unas 5 o 6, y de resto Chuck Berry tal vez, pero no, son periodos que sí me declaro más bien ignorante. Pero obviamente pues pienso aprender un poco más también de los 60s, de los 70s, 80s y 90s, súper bien. De 2000 a 2010, digamos bien. Y de 2010 a 2020, yo oigo una canción del 2010 al 2020 en la radio y yo no te digo o sea, yo ya no sé quién la canta, no sé por qué la memoria de uno se vuelve tan selectiva. En cambio, pasan una canción de los 80s, hoy yo te digo, integro todo. Posición a la que llegó, banda sonora, compositor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Fabián, si Sobre todo, tuvieras que escoger una historia, dime. no, sobre todo que tú sabes que los años 80, cuando dicen los años 80, en realidad para Latinoamérica es los años 90. Sí, eso sí es cierto. Yo tenía una pregunta que quería hacerte, ¿no? Si tú tuvieras que escoger una historia de tu libro que represente exactamente lo que quieres hacer con Memorias del Rock y del Pop, ¿cuál sería esa historia? Bueno, yo
creo que la del primer capítulo de mi texto, que valga la oportunidad para invitar a todos los que están viendo este video en que pueden leer completamente gratis el primer capítulo. ¿Dónde lo encuentran? En el enlace que pues supongo vas a poner aquí en la cajita de YouTube o de TikTok, está el enlace, el link a la plataforma Autores Editores. Sí, ahí entras al libro de Memorias del Rock volumen 1 y esa plataforma le da a uno derecho a poner las páginas, digamos, de muestra. Entonces uno le da clic encima de la portada y se abre el libro desde la página 7, que es, digamos, el índice. Y entonces yo puse para que todos mis lectores y todos los que estén viendo aquí este video puedan leer gratis ese primer capítulo, que se llama capítulo 1, rock, puro rock en los 80s. ¿Qué trae ese primer capítulo? Trae, pues como los 80s fueron una década más que todo de pop, más que todo de rhythm and blues, de techno dance, de techno pop, ¿sí? De europop. El rock fue más duro en los 70s y en los 90s. En los 80s el rock pesado como tal decayó bastante. Pero obviamente hay muchas bandas y yo aquí las menciono, mira, las puse en letra, no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, digamos, hay de grupos como Duran Duran, Dire Straits, Joan Jett and the Blackhearts, Motley Crue, Twisted Sister, Bon Jovi, Cinderella, AC/DC, Def Leppard y Aerosmith. Y obviamente en el segundo volumen de Memorias del Rock están otras bandas, ¿sí? Por ejemplo, ahí en este se me escapó Poison. Pues Poison está ya en la segunda porque ya no me cabía aquí en el primer capítulo. Entonces es una continuación y como es una serie, pues qué mejor que aplicar ese concepto pues de serie para los libros. Entonces pues eso hice. Y bueno, otras bandas, creo que en el segundo libro de Memorias del Rock, o segundo o tercero, también estaba Metallica, Iron Maiden, ya todavía más pesadito. Entonces, porque también sonaron en los 80s, o Rat es el otro, así, Dokken, otros así que se me vienen en la mente. Pero sí, para contestar tu pregunta, yo resumiría, o sea, digamos, el capítulo que yo le guardé especial gratitud fue este primer capítulo y por eso lo puse de primeras. Entonces, además que pues me gusta compartirlo con mis lectores, es totalmente gratis. Y entonces, pues bueno, ya ustedes leen el capítulo y después si les gusta, pues bueno, ya verán si quieren apoyar mi arte, pues, porque la escritura es un arte y pues me dan la oportunidad de adquirir el libro completo si quieren. O bueno, seguramente también todos los lectores que quieran, por ejemplo, suscribirse a mi lista de email, pues yo les doy un ebook gratis de preguntas de opción múltiple sobre el rock y el pop. Y bueno, y a cambio yo a cada 15 días más o menos cada 15, 20 días les envío una newsletter o un boletín con los contenidos. Y no solamente para vender, yo solamente también quiero, digamos, popularizar mi conocimiento en el sentido de, pues para mí es muy importante, por ejemplo, que en el futuro próximo alguna universidad famosa requiera mis servicios. Entonces, pues para mí sería un honor, pues digamos, dar conferencias en Estados Unidos o en Gran Bretaña, donde más que todo se movió el rock, ¿sí? O bueno, en universidades de Latinoamérica también, pero pues obviamente para eso tienes que tener publicado muchos libros. Yo tengo mucho artículo de revista, pero ya muy académico, pero digamos libros como tal periodísticos, que se entienda fácil el lenguaje, pues estoy empezando desde hace 2 años esa nueva faceta mía. Entonces, pues es eso, imagínate, Javier, es eso, popularizar, digamos, la cultura rock. Entonces, pues no, pues yo invito a mis lectores a que entren a la plataforma de Autores Editores, me busquen allí y Memorias del Rock volumen 1. De los demás libros también pueden leer, digamos, las 10, 15 páginas, pero como tal no está limitado a solo el primer capítulo, sino, digamos, la muestra normal que por definición te da la plataforma. Pero esta sí fue graduada manualmente como creo que es de la página 7 a
a la 25 para que puedan leer toda la introducción, ver todo el índice y ver todo el capítulo 1 para que lo puedan consumir completamente gratuito. Y como te digo, y parte de la newsletter, ahí mismo también van a ver en autores, en autores editores, no en Amazon, Amazon sí prohíbe esa práctica, entonces en autores editores pueden leer ese pedazo gratis. Pero bueno, Amazon te ofrece otra cosa, que es poner tu libro gratis 5 veces cada 90 días, o dentro de los 90 días, y esa es digamos, una técnica de mercadeo que estoy analizando para ver cómo le doy cómo le saco mayor jugo, mayor provecho, pero digamos, estoy todavía pasando los libros en papel, porque yo tengo en Amazon la mayoría de mis libros en papel, los que están registrados, o sea, tengo escritos, como te digo, 34, 35 creo que van, pero registrados hay como 22 hasta hoy. En una semana puede que hayan otros más, pero eso se va moviéndole, pues, no rápidamente, más bien lentamente en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero como te digo, yo pues para poner ya un libro en Amazon tiene que estar registrado porque hay que curarse en salud jurídicamente hablando. Y bueno, él también te decía una cosa, en la newsletter, que digamos mis lectores pueden suscribirse escribiéndome un email, es básicamente que también, digamos, yo les pueda dar también libros gratis o anunciar libros gratis en PDF, obviamente, en versión digital, y obviamente no es siempre es el mismo y pues tampoco dar todo gratis, pero sí, digamos, premiar a los lectores más fieles a uno y uno les avisa por email y va haciendo comunidad. Hoy en día, para el siglo XXI, si un autor no tiene comunidad, ahora, yo no es que tenga una comunidad muy grande, lo que te digo, estoy apenas empezando, estoy aprendiendo. Hay tácticas de mercadeo que a mí no me han funcionado. Afortunadamente no es que haya perdido mucho dinero, pero hay cosas, por ejemplo, los blogs hoy en día no funcionan como hace 10 años. El SEO, el Search Engine Optimization, hoy no funciona como hace 10 15 años. Yo aprendí todo eso yo te montaba un blog hace 15 años, hoy en día yo digo, no, hago mejor un video con inteligencia artificial y me va mejor, ¿sí? Entonces, ahora, eso tampoco es tan fácil, toca todo es un aprendizaje. Hay videos que funcionan, hay videos que no. De paso, también te invito a todos los que me están viendo a mi canal de YouTube que se llama Cápsulas del Rock. Entonces, allí pueden ver videos, no solamente de los libros, sino yo hablo más que todo en shorts, hablo de microhistorias basadas en este libro y en muchos otros. Y son más que todo historias curiosas, son historias curiosas, entonces del rock, o sea, de esas historias que no las vas a escuchar en una emisora. Entonces, eso ponle la firma. Fabián, quisiera hacerte otra cuestión, ¿no? Antes se esperaba mucho por un disco, ¿no? Escuchábamos un álbum completo, leíamos los créditos, guardábamos portadas. Hoy, con el avance de la tecnología, podemos saltar entre miles de canciones en segundo. ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido con esa transformación en nuestra manera de escuchar música? Pues mira, los puristas del rock, yo tengo un primo, por ejemplo, que es músico, que me dice que él no le gusta el MP3, que porque no escucha los bajos y unas ondas sonoras de las canciones, que realmente, pues bueno, él tiene oído de música, entonces para él el vinilo es lo máximo. Para mí un vinilo pues no tiene un valor muy sentimental porque eso se rayaban mucho. Yo a duras penas sí tuve una tornamesa, pero rara vez la usé. Yo crecí más con el cassette, pero no, la ventaja para hoy en día los que nos gusta mucho la música es que todo está en Spotify o en Deezer o bueno, en la plataforma de streaming de tu preferencia y a un golpe de clic. Entonces la mayoría de canciones, o sea, hay tal cual que no está, pero digamos el 90% de las canciones, sobre todo de rock y pop en inglés, están en una mayoría. Ya si me dices el folclore tradicional colombiano, el folclore tradicional de Ecuador, bueno, eso sí ya puede ser más difícil conseguirlo, ¿sí? Pero digamos lo que es el rock en inglés, no, sí, un 99% yo diría que es fácil de conseguir a golpe de clic y lo mejor, que es mucho más barato que antes. Es que lo que te estaba diciendo es que el negocio de la industria discográfica en América Latina
para nosotros los jóvenes que crecimos en esa época era terrible. O sea, tenía uno que ahorrar todas las once del colegio por 2 semanas para poderse comprar un cassette, ni siquiera alcanzaba para un disco compacto, porque además hay otra cosa, un disco compacto además era más barato en Miami que aquí en Bogotá. Entonces lo que uno hacía era aprovechar las vacaciones, que salía uno más barato ir a Miami y comprarlos allá y traerlos. Nunca entendieron eso las disqueras, pero pues es que miran a América Latina como, tristemente, pues como que no haya una oportunidad de negocio, por decirlo así. Y eso que nos damos aquí por bien servidos en Colombia, porque más o menos en el 97, 98, Colombia ya tuvo su primer Tower Records, que era la tienda mega gigante de discos, sí la tuvo más bien rápido. Pero no sé, no, creo que en otras ciudades de Colombia no hubo tanto fanatismo. Entonces, pues para lo que te digo, ¿qué tal ahorita yo o sea, yo en los 90 yo no podría desarrollar una investigación en esto, porque no había ni YouTube, no había ni Spotify, sí, no había iTunes, yo no podía sí, conseguir una canción a golpe de clic, me tocaba esperar a grabarla en la emisora y bueno, yo alcancé a tener 200 cassettes, imagínate, pero hubiera sido muy demorado el trabajo, porque un cassette tenías que rebobinarlo, que adelantarlo. Yo tenía como unas capsulitas, unas tarjeticas en donde anotaba los grupos y los artistas pues, que había grabado en ese cassette. Entonces, pero era muy demorado, y pues obviamente yo no sabía entonces tanto de Excel, tanto de PowerPoint. Hoy en día yo te monto todo en Excel, PowerPoint, te hago cuadros, te hago gráficas, de diagrama un libro, hoy en día sí, de una, pero en ese entonces pues no mucho. Entonces, y eso que más bien en mi colegio enseñaban cosas buenas de computación, ¿sí? Pero de todas maneras yo aprendí mucha computación, fue en Estados Unidos, pues porque allá era las malas, allá todo era electrónico. Entonces allá yo iba, aquí en Colombia en la universidad me acuerdo que el director de carrera te inscribía a las materias que ibas a tomar en el semestre. En Estados Unidos le decían a uno, no, do it for yourself, hágalo usted mismo en todo electrónico. Entonces le tocaba a uno aprender a las malas, pero así aprendí uno de computación. Y bueno, tomé bastantes clases allá de eso. Y todavía uno sigue tomando de otros programas pues, porque esto no para. Entonces, como te dije, hace 2 semanas yo no sabía convertir un libro de Word a EPUB, que es el formato de Amazon. No, ya hoy en día averigüé, ahí el ChatGPT me dio la solución. No, mira, en este programa ponle el archivo de Word y te lo convierte automático y listo, sale y listo. Cada día aprende uno cosas nuevas, ¿no? Entonces, no, para responder tu pregunta, muy buena la adquisición. Mira, las tres cosas que me han ayudado mucho para mi investigación hoy en día. El Internet en general, porque hoy en día yo no tengo que irme a una biblioteca a consultar una revista Billboard digitalizada. Yo hice eso en Nueva York y yo me acuerdo que recorrí media ciudad. Mi primo después me regaló y dijo, y Fabián, usted se metió por allá, por Harlem, por todos los barrios peligrosos de Nueva York, solo por ir a mirar una revista Billboard digitalizada. Yo sí, pues es lo que me gusta y en Colombia eso es muy difícil hacerlo. Bueno, el Internet en general, porque tú ves hoy en día en mucha base de datos o en páginas web normales, tanto en inglés como en español, ves pues excelente contenido. Ahora, ves contenido malo también, claro, y hoy en día también mucho más con la inteligencia artificial, pero yo ya tengo mis páginas definidas de All Music, por ejemplo, es, digamos como la enciclopedia musical de referencia, entonces ahí yo veo mucho sobre rock. En español, por ejemplo, veo una revista, creo que es chilena, se llama Rockaxis, o La Dosis, creo, es chilena o española, bueno, para el caso, pues es en castellano, entonces yo consulto mucha reseña de discos allí. Para letras de canciones está Genius, digamos, para canciones en películas está imdb.com. Bueno, pues cada plataforma tiene sus ventajas. Y el caso también es que pues bueno, primero el Internet, el gran invento. Lo segundo, es YouTube. Definitivamente ver un video. Yo nunca vi un video en MTV. Tener MTV en Colombia era un privilegio pues, tremendo, eso costaba mucho.
Entonces, pues, pero ya con YouTube más o menos que en 2006, 2005, 2006 tal vez. Entonces ya obviamente y cada vez han puesto más videos y más documentales y todo. Entonces yo sigo bastantes canales de YouTube también, pues algunos buenos, otros no tan buenos, pero vas aprendiendo. Incluso a veces uno detecta errores o a veces detecta uno cosas más como cómicas, que es copian todo lo que dice Wikipedia. Wikipedia es un muy buen invento, pero tiene mucha información falsa. Eh, digamos, ahora yo no la condeno del todo. ¿Quieres averiguar algo en Wikipedia? Pues simplemente dale clic al enlace de la cita y listo, ya si verificas la información bien. Sobre todo para números es muy imperfecto. Cuando algunos amigos me dicen, no, Fabián, pero tal canción alcanzó la posición 7 en Gran Bretaña y usted puso que 9. Y yo le dije, ¿qué fuente la sacó? No, que Wikipedia. Y yo le digo, espere 5 minutos, yo se la arreglo y listo. Porque uno en Wikipedia puede editar la información. Entonces, lo que yo les digo a mis estudiantes también a veces, ustedes en Wikipedia, si quieren inflar las cifras de las de su cantante favorito, pongan que no vendió 100.000 copias. En 30 segundos o 20 segundos, ustedes pueden ponerle un cero más y decir que ya vendió 1.000.000 de copias solo a golpe de clic. Entonces no se confíen mucho, sobre todo de los números. Es muy buena, o sea, es muy buen invento, ¿sí? Y obviamente a veces yo consulto la Wikipedia es para verlos, la Wikipedia en inglés, la de español sí es muy malita, la Wikipedia en inglés tiene mucho enlace, sobre todo a lo que en inglés llaman la crítica, que la crítica que es todas las revistas sajonas, anglosajonas, que hacían reseñas de discos, de conciertos, entrevistaban artistas, entre ellos Pitchfork, la revista Rolling Stone, la revista Billboard, Spin, Mojo, Q, muchas de ellas ya están extintas, pero quedaron los archivos digitalizados con el link o con el enlace. Ahora, si el enlace está muerto, pues listo, yo me voy a un recuperador de enlaces a que me recupere la reseña y yo leo, pum, 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 analizo el crítico y listo. Eh, eh, pues voy nutriendo mi gran banco de información pues para brindarles a los lectores la mejor información posible, fiable, si es el punto, digamos, más enfocada en América Latina o al menos no tanto en Estados Unidos, no tanto Billboard, sino también, digamos, España o bueno, Iberoamérica o incluso Alemania, Suecia, Finlandia. Bueno, ahí va uno aprendiendo y pues disfrutando mucho del momento de la investigación. Chévere, Fabián. Fabián, quiero cerrar con la pregunta del archivo. Imagina que ocurre algo imposible. Tenemos que borrar prácticamente toda la historia del rock y del pop. Y solamente podemos conservar una canción para que alguien dentro de 100 años comprenda algo de nuestra cultura. ¿Qué canción guardarías y por qué? Uy, pues es una canción que casi nadie conoce, pero pues es una pregunta muy complicada, pero pues si me pones a escoger una sola canción, yo estaría entre dos canciones, de ahí ya que el público escoja. Mira, la primera es Stairway to Heaven de Led Zeppelin, por su punteo, por su nivel de intensidad que va subiendo como en 7 8 minutos de la canción. Es, digamos, rock pesado o tal vez heavy metal, depende de la categoría que quieras ver. Eso sería como la... Además que es una canción que no es cursi, no es tampoco puro metal, es incluso tú se la pones a tus abuelitos y la escuchan al menos hasta la mitad, por lo que va subiendo en intensidad. Ese punteo de guitarras me gusta bastante, es legendaria esa canción. Pero una canción menos conocida, igual también entró en listas, se llama Some Like It Hot, de un grupo que se llama Power Station. Power Station es un grupo que era de los integrantes de Duran Duran y de Chic, si no estoy mal, era un grupo ensamblado que solamente sacaron como 2 3 álbumes y eran de miembros prestados de otros grupos. Pero lo que me gusta de esa canción es el puente de batería que hacen tremendo en esa canción, que unen una estrofa o el coro con un total solo de batería estupendo. Y es el mismo compás, pero si saben de qué los hablo, les aconsejo escucharla. Entonces es fabulosa esa canción. Some Like It Hot se llama, de Power Station.
Estas serían como las dos canciones. Ahora, yo tengo otras favoritas, es que imagínate, yo en mi base de datos pues tengo más de 8.000 canciones que conozco, que pum, cuando suenan en la radio y digo, oye, esta canción la conozco, pero no sé quién la canto, listo, de una el Shazam, me pone el nombre de la canción y la copio en mi base de datos. Y antes, cuando no había Shazam, yo lo que hacía era corría a mi equipo de sonido, tenía un cassette solo dedicado para grabar 15-20 segundos de la canción y después le preguntaba a amigos que sabían de música quién cantaba eso. O si no, o a veces, digamos, por la misma voz de los artistas. Yo recuerdo una vez en un concierto de Eros Ramazzotti, yo grabé muchos fragmentos de canciones y yo, pues listo, yo sabía que era Eros Ramazzotti porque su voz es inconfundible, pero no sabía el nombre de la canción, pero eso a lo largo de los años pues ibas averiguándolo, ¿sí? Entonces, después ya cuando llegó Shazam, y yo en 2010 fue la primera vez que utilicé Shazam y yo no tenía en ese entonces un teléfono inteligente. Entonces mi hermana me prestó el de ella y yo ese día saqué como 10 nuevas canciones con el teléfono de ella. Ya al siguiente año yo compré un teléfono inteligente, pero yo llegué de los Estados Unidos pues sin trabajo y sin qué. Y pues bueno, no endeudado, pero sí llegué con mi diploma, pero digamos yo llegué a Colombia como digamos como a empezar de nuevo. Y bueno, pues nada de teléfono celular, lo que sí era conservado era toda la memoria musical, la caja, eso sí, y allá traía yo una gran cantidad de información también que, pues en ese entonces, como te digo, era más fácil por préstamo interbibliotecario entre universidades que me trajeran. Yo sí pedí unos 100 libros a la universidad por préstamo interbibliotecario y fueron poquitos. Ahora, que todos fueran buenos, pues obviamente que no. Y de todas maneras, no es que me los leyera todos, yo tampoco voy a decir que los leyera todos, pero a veces sí leía el capítulo que necesitaba. Entonces, en eso era pues mi investigación, básicamente. Pero sí, esas dos canciones son muy buenas. Otras, pues yo soy muy ochentero, muy setentero, pero Another Brick in the Wall de Pink Floyd es muy buena canción si les gusta, digamos, el rock progresivo. Si les gusta más baladas, hay una de Stevie B, un cantante estadounidense de la Florida que coleccionaba automóviles. Because I Love You es del 91, es muy buena canción, así baladita. O las de Bryan Adams, las de Rod Stewart por su voz. Passion es una joya sonora tremenda. Más de rock de mujeres, porque a mí me gusta mucho también el rock de las mujeres. No sé, Evanescence, la voz de Emily, la cantante de Evanescence, es una cosa majestuosa. De Cranberries, que en paz descanse Dolores O'Riordan, que era la vocalista. No, pues hay muchas canciones de Technodance, todas las de Depeche Mode, todas las de Pet Shop Boys. Bueno, eso ya hay para gustos, no sé, más de rock en español, pues no sé, todas las de Soda Stereo son muy buenas, o de pronto las de, no sé, grupos colombianos en Ecuador, no sé qué conozcan, de pronto Terciopelados, no sé, bueno, Shakira tiene cosas buenas, Hombres G de España, pues, no sé, eso, hay para todos los gustos. Muchas gracias, Fabián. Te agradezco por toda la información que nos da. También a todos los que nos escuchan y nos observan, les voy a proporcionar en la descripción los diferentes lugares donde van a poder encontrar a Fabián. Ya nos dio una dirección en YouTube, @cápsulas del rock. En X lo pueden encontrar en @FabiánArangoA. También lo pueden encontrar en Autores Editores, en Amazon y en diversas redes sociales que vamos a proporcionar para que ustedes puedan dar con el trabajo que nos lleva Fabián. Y sobre todo, acaban de observar lo que es, en breves cápsulas, lo que es el volumen 1 del libro de Fabián, y obviamente se viene la parte inevitable, que son el volumen 2, en donde ustedes van a encontrar más historia de la música del rock y del pop. Fabián, muchas gracias. Hoy hemos hablado del rock y del pop, pero terminamos hablando también de historia, de memoria, y de ahí algo que todos hemos experimentado alguna vez, esa canción que deja de ser simplemente música porque termina formando parte de nuestra propia biografía. Gracias por ayudarnos a descubrir las historias que existen detrás de esas canciones y por compartirlas
hoy en Voces del Archivo. Y a quienes se nos acompañan, quizás hoy valga la pena volver a escuchar esa canción que no escuchamos desde hace años y preguntarnos por qué todavía significa algo para nosotros. Esto fue Voces del Archivo, nos encontramos en una próxima conversación. Un gusto, apreciado Fabián, poder saludarte y muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ti, Javier, y bueno, también visiten mi canal de YouTube Cápsulas del Rock y escríbanme a ese email, es el mismo del canal Cápsulas del Rock. Escríbanme: Fabián, quiero suscribirme a tu boletín, a tu newsletter, y envíame el libro que me prometiste gratuito. Y yo se los envío y hacemos parte de la comunidad rockera que tengo. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias por escucharme. Especiales gracias a ti, Javier. Muchas gracias por abrirme tu espacio en tu canal. Entonces, bueno, yo comparto el video con mis contactos prontamente, y vía Twitter, vía, bueno, X y en las demás redes sociales. ¿Listo? Cuídate, Fabián, un saludo enorme, un abrazo fraterno. Bueno, muchas gracias, Javier. Que estés muy bien. Chao, chao.